Buenas tardes, bienvenido sea usted a este proceso de entrevistas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia le pediríamos de su nombre completo y de dónde es originario y cargo al que usted aspira. Gracias, muy amable. Primero, agradezco la oportunidad de recibirme. Guillermo Pablo López Andrade, originario de la ciudad de Toluca, Estado de México, y aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. A mí me toca hacerle la primera pregunta y sería, ¿cómo abordaría usted el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas dentro de la Corte y qué propuestas tiene para garantizar que sus decisiones sean accesibles y comprendidas por la ciudadanía en general? Gracias. Lo haría en dos rutas. La primera, me parece, es importante que se construya una vocería muy sólida al interior del alto tribunal. Existe al día de hoy un mecanismo de comunicación, pero me parece que es demasiado técnico. Se requiere tener un vocero. Las señoras y los señores ministros, desde luego, podrán dar voz a las sentencias que emitan, a sus posturas, pero me parece que tienen fundamentalmente que hacerlo a partir de sus ponencias en las sesiones. Esa vocería sería de gran vitalidad para comunicar de mejor manera a la sociedad los fallos que se van emitiendo. Y por otro lado, desde luego, el aspecto de las sentencias en formato de lectura fácil, con las distintas adaptaciones, se han venido usando, pero creo que se requiere acelerar la adopción de algunos estándares internacionales que existen en la materia. No basta seguir las guías o las pautas para hacer una sentencia de lectura fácil. A veces es necesario tener auditorios pequeños de prueba para saber que esa sentencia va a poder ser comunicada de manera clara, sobre todo a los justiciables, pero también a la sociedad. Un ejemplo, personas con alguna discapacidad, por ejemplo, es posible que quien emita la sentencia pues trate de hacer alguna redacción accesible, pero no basta, es necesario que alguien antes revise ese fallo para estar seguro que a quien va dirigido lo va a comprender. Desde luego, diferenciar siempre el justiciable y la necesidad particular que se tenga, menores de edad, insisto, personas con discapacidad, que cada discapacidad puede ser diferente y ameritar un estándar distinto. Y por supuesto también, vamos, para no abusar del tiempo, finalmente los señores ministros también tendrán en las sesiones de pleno que ser sí técnicos, pero también comunicar las conclusiones, al menos de una manera muy clara, muy sencilla, para que la sociedad lo pueda entender de mejor manera. Gracias. Bien, con su experiencia en el conocimiento del derecho internacional, le preguntaría ¿cuál es el concepto de violaciones graves a derechos humanos y si en México, en el contexto actual, en las últimas décadas, se han presentado y cómo se han resuelto? Bien, gracias. Sí, desde luego la violación grave a derechos humanos lo podríamos asociar un poco también a la línea de crímenes de lesa humanidad, por una parte, claro, que me parece que es la fundamental. Puede ser que existan otro tipo de violaciones graves que no necesariamente sean crímenes de lesa humanidad, pero que sí toquen el núcleo esencial de los derechos humanos. Discursos de odio, por ejemplo, entre otras circunstancias. Por supuesto, violaciones graves a derechos humanos en el contexto mexicano han existido y, vamos, no solamente la Corte Suprema ha tenido la obligación de conocer de estos asuntos, sino que muchos de estos se han detonado en el contexto internacional vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, la Corte Interamericana. Me parece que hay fallos relevantes donde se ha destacado la tortura, la desaparición de personas y, bueno, hoy, por supuesto, también muy polémico el tema de la prisión preventiva oficiosa, que más allá de que sea o no llamémosla legítima dentro de una perspectiva constitucional, lo que interesa es la prolongación innecesaria de la prisión preventiva a lo largo del tiempo. Personas que están 10, 15 años detenidas en tanto el proceso se lleva a cabo y sin que exista en muchas ocasiones una sentencia definitiva. Creo que esas son algunas violaciones graves, más allá de las que conocemos, delitos de lesa humanidad. Por supuesto que el contexto, digamos, que tiene que enfrentar la Corte en estos casos es ser muy firme, abordar el tema de los precedentes.
hay un aspecto importante aquí, y es que si bien en juicios de amparo, amparos directos, indirectos, en revisión, en fin, se siguen emitiendo tesis aisladas o de jurisprudencia que mejor comunican a la sociedad y sobre todo al foro jurídico las decisiones de la Corte, se ha abandonado y estuvo quizás justificado el tema de ya no emitir más tesis en acciones y controversias constitucionales. Sin embargo, mi postura personal y mi experiencia me lleva a proponer que se retome ello, porque la consulta de precedentes a veces es más complicada para ciertos foros, ciertos auditorios, los justiciables, y sí creo que necesitamos retomar la emisión de tesis tanto en acciones como controversias, que de manera muy clara y concreta van estableciendo los criterios que se requieren para que la sociedad los conozca, los aplique y sobre todo permeen hacia abajo. Un solo fallo tendría que ser suficiente por el alto tribunal para que los tribunales inferiores adopten ese criterio y se vayan evitando este tipo de violaciones graves y de otro tipo en general. Gracias. ¿Alguien quisiera hacer una tercera pregunta? Si me permite. Adelante. Bien, en relación a al control de constitucionalidad, ¿cuál es su criterio para hacer efectivo estos controles y que obviamente beneficiemos no solamente a un lado, sino a ambas partes que intervienen en estos controles? Bueno, por supuesto, el control difuso se ha convertido en una herramienta indispensable para poder apoyar incluso a aquella población a veces vulnerable que ni siquiera por sí o por sus abogados hace valer determinados argumentos. El control difuso permite la inaplicación de normas, aun y cuando no esté planteado un tema de constitucionalidad. Y desde luego, bueno, el control concentrado sigue siendo una herramienta indispensable. Sin embargo, la suplencia de la queja creo que tendríamos que verla con una aproximación más abierta. La ley de amparo, por ejemplo, establece una serie de supuestos en los cuales es posible suplir la deficiencia de la queja. La doctrina ha venido ampliando algunas de las fracciones y supuestos, pero me parece que se puede hacer todavía más para que ese control se facilite y no tengamos que brindar una justicia, digamos, tan dura y cerrada, porque normalmente los argumentos a veces llevan a un desechamiento, una improcedencia, solo porque no está expresamente planteado un argumento que lleva un control de constitucionalidad. Me parece que la suplencia puede ayudar por un lado, por otro lado, desde luego decía, el control difuso, la inaplicación y también la causa de pedir. Me parece que los tribunales, en este caso también el alto tribunal, cuando se falla un asunto tenemos que leer integralmente los escritos que se presentan. A veces nos quedamos con la carátula sobre lo que se está en el capítulo respectivo impugnando, pero si uno sabe leer y entender, ponerse, perdón la expresión, en los zapatos del justiciable, puede entender mejor lo que quiere, lo que aspira y con ello pues poder a veces construir esos controles que sean necesarios, concentrados, difusos, según se requiera. Gracias. ¿Tú, Maribel? Sí, quisiera preguntarle medidas concretas para reducir la impunidad en México. Bien, hay un autor que se llama William Bratton, que en su momento fue muy famoso en Estados Unidos porque si bien lo aplicó en los términos de policing o policía para controlar la eliminación, digamos, de los delitos, esta política del cero tolerancia, ¿no? Y yo creo que la impunidad tiene que empezar un poco por ahí. La impunidad empieza cuando empezamos nosotros a aceptar ciertas conductas indebidas y una conducta indebida a veces menor lleva a una mayor. Entonces, me parece que sí, la impunidad tiene que empezar un poco con cierta cero tolerancia. Eso no significa que nos apartemos de, pues a veces, la comprensión que tienen que tener los juzgadores sobre los casos concretos y las situaciones de las personas, tratando de ser justos, pero sí debemos de enfatizar que la impunidad tiene que empezar aplicando la ley, asegurando un Estado de Derecho y de verdad pues no siendo tolerantes con las conductas indebidas. Luigi Ferrajoli, me parece, escribió un libro, Los fantasmas de la sociedad contemporánea, y uno de esos fantasmas precisamente es pues el que la sociedad va a veces tolerando, aceptando ciertas fallas hasta que se hacen rutina y entonces uno va normalizando conductas indebidas que en alguna época eran intolerables y luego se vuelven tolerables. Por eso yo creo que hay muchas herramientas, pero sí me parece que
el actuar de frente, frontal y de manera dura la aplicación de la ley a veces es la solución. Gracias por su respuesta. Gracias a ustedes. Gracias. Le quedan 2 minutos si usted quiere utilizarlos para un mensaje de cierre. Sí, de manera general, mis aportaciones al alto tribunal yo las enfocaría en caso de ser beneficiado por este comité y en su momento por una elección popular. En 3, la jurisdiccional, por supuesto, la administrativa y la operativa. Empiezo por lo operativo. Me parece fundamental que el alto tribunal empiece a regular una figura como el llamado cerciorari que tiene la Corte Americana, a través de la cual se van eligiendo los casos de que conoce la Corte. Por dar un ejemplo, la Corte canadiense conoce al año cerca de 50 casos, la americana cerca de 150, va variando cada año. En México se llegan a conocer 10,000, 16,000 casos. Esto es inaceptable en términos de calidad de justicia constitucional. La figura del cerciorari permite definir qué asuntos puede conocer el alto tribunal, quizá no a las cifras que comento, pero sí funcionar como un filtro para los asuntos que pueden llegar al alto tribunal, los verdaderamente importantes, y aquellos que se deben de delegar a, desde luego, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito. El tema, por supuesto, del reglamento de debates de la Corte, no existe una versión actualizada y en su caso casi no se respeta la que ya existe. Se requiere actualizar también un reglamento de protocolo y uso de la toga. Es importantísima la legitimación del alto tribunal ante la sociedad, sobre todo en este contexto actual. Hay muchas cuestiones que se pueden realizar en ese contexto. Me parece también habrá que apostar a la retención de secretarias, secretarios de estudio y cuenta de alto calibre que están hoy por hoy en la Corte y que posiblemente pues vayan a salir. Creo que hay elementos muy valiosos que habrá que tratar de asegurar condiciones para que permanezcan y apoyen al nuevo Tribunal Pleno. Desde luego, también las audiencias públicas, apoyo a algunas posturas que se han inclinado en esa línea y también de la prueba científica ante la Corte. Creo que tanto en acuerdos del propio tribunal como de la ley hay que trabajar para que puedan existir argumentos de inicio y de cierre en las respectivas audiencias y tener verdaderos juicios en el alto tribunal visibles a la sociedad. Muchísimas gracias. De parte de este comité le damos las gracias por su tiempo y sus aportaciones y espere alguna notificación de nuestra parte por vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, les aprecio su tiempo, muy amables.